Bien, pues muy buenas noches a todos mis amigos y contactos de Facebook. Llegamos al segundo día de estas reflexiones que estamos haciendo sobre la semana bíblica en este segundo tema. Eh, el día de ayer hablábamos acerca de la santidad, hablábamos de que no es tan complicado llegar a ser santo, simplemente es cumplir de una manera extraordinaria las cosas ordinarias. Es entregarnos en cuerpo y alma a lo que tenemos que hacer, a cuidar de nuestra familia, a cuidar de nuestro trabajo, a cuidar de esos pensamientos que nos llegan a la mente, y eso de alguna manera nos va a nosotros a garantizar que estamos en el camino de la santidad. Saludos a Juana Berta. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en la transmisión. Comadre Clau, un gusto también. Laura, Renato, pues muchas gracias por estar aquí conectados. Bienvenidos a esta segunda reflexión, donde vamos a abordar también los peligros o los enemigos, perdón, enemigos sutiles que tiene la santidad. Hay muchos peligros en este camino de la santidad y hay muchas cosas que nos van a ir alejando de querer llegar a esta meta. El primero, desde luego, pues es el desánimo en que pues pareciera que lo que hacemos pues no pareciera dar fruto, que lo que hacemos pareciera estar un poco extraviado en el camino, que nos parezca de pronto muy complicado este camino de ser santos o que nos parezca muy aburrido y simplemente desechemos la idea y digamos, no, ser santo no es para mí, eso es para otras personas con más espiritualidad que yo, con más tiempo para rezar, con más ganas, con más intención, no sé, alguien que no tenga hijos, porque los hijos nos hacen perder la paciencia, alguien que no tenga un jefe tan duro, tan recio, porque me hace frustrarme y hacer y decir cosas que no quiero, alguien que esté encerrado ahí en el monasterio o en una parroquia. A veces es el pensamiento que a nosotros nos llega, pero para quienes ya han superado ese primer obstáculo y que realmente se deciden a tener un camino encaminado a la santidad, pueden tener dos enemigos muy sutiles que el Papa Francisco nos señala, que nos pueden hacer perder el camino. Y es que la santidad es simplemente un estilo de vida de aquellos que buscan el reino de los cielos. Ayer hicimos una parábola del siglo XXI, cómo es el reino de los cielos, cómo es buscar esa santidad, y creo que quedó muy claro el ejemplo que dimos el día de ayer. Pero también es necesario que hoy digamos que nadie alcanza la santidad por sí mismo. A veces nos quedamos en buenos deseos, a veces nos quedamos en buenos pensamientos, a veces pues solamente nos quedamos en desear ser santos y ponemos todo nuestro empeño, ponemos todas nuestras fuerzas y toda nuestra voluntad en conseguir esa santidad. El problema es que somos seres limitados, somos pequeños, somos humanos. El problema es que por nuestros propios medios es muy complicado llegar hasta la meta de la santidad. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos la invocación del Espíritu Santo. Necesitamos una gracia especial, pero ¿qué creen? Esa gracia especial se nos da en nuestro bautismo. Todos los bautizados recibimos al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo recibimos la gracia y el llamado de ser santos. Por eso el día de hoy vamos a iniciar con una oración que viene en este manual que estamos viendo, para poder ponernos en las manos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, solo tú eres santo y quien otorga a los demás este magnífico don. Ayúdanos a ir en busca de tu palabra que da vida, que santifica y aleja de nosotros aquellas acciones que van separándonos de la verdadera felicidad
que solo tú puedes dar. En ti está la vida eterna. Vivifícanos pues con esa vida y llena nuestra alma y nuestro corazón de tu ser. Y no permitas que nunca nos alejemos de ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta oración hemos pedido que Dios nos dé aquello que Él tiene, que es la santidad. Ayer decíamos que ya nos ha dado sus cualidades, sus emociones, su manera de sentir, sus pensamientos, su manera de actuar, y que somos nosotros los que vamos ubicando esas emociones entre lo sublime y entre lo carnal, entre aquello que nos da vida eterna y aquello que nos da la muerte, entre aquello que nos puede dar el estatus de hijos de Dios o aquello que también tiende a denigrarnos, ¿sí? Dice entonces, para iniciar, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, en los versículos 14 al 18. Bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. No quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes. No presuman de sabios, no devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. La carta de los Romanos nos da una muy breve receta y bien sencilla de cómo podemos seguir persiguiendo esta santidad. Esta cita bíblica se resume en una palabra que para nosotros es muy humana y que está muy de moda. Es la empatía. Es necesario ser empático con los demás. Por eso dice que las cualidades importantes para alguien que busca la santidad es bendecir, alegrarse, ser humildes, no devolver mal por mal, pero sobre todo nos dice al final del versículo 16, no presuman de sabios. ¿Y por qué hablo al principio de esta pequeña reflexión sobre la empatía? Porque San Pablo lo dice muy claramente, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Es decir, atrévete a acercarte a tus hermanos, atrévete a sentir lo que ellos están sintiendo, comprende el dolor que están pasando, comprende también las alegrías por las que ellos pasan en este momento. Ponte al nivel de todos, no porque uno sea más que otros, sino porque todos tenemos la misma dignidad y todos merecemos ser tratados de la misma manera. Alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Pero quisiera centrarme en este final del versículo 16 que dice, no presuman de sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría verdadera es aquella que solamente viene de Dios y esa sabiduría de Dios solamente se da a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? La humildad, por definición, es la modestia que se opone a la vanidad, sin pretensiones irrazonables. Una persona humilde no está atada al mundo, no está atada a nada material. Cuando Jesús da el sermón de la montaña, habla de que son felices los pobres, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué de ellos es el reino de los cielos? Porque ellos no tienen nada en este mundo, no están apegados a nada, no pueden poner su salvación en nada, solamente la pueden poner en Dios. Solamente en Jesucristo está la salvación de estas personas. Por eso dice, la sabiduría verdadera es aquella que viene de Dios y solamente se le da a los humildes. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas fueron duramente corregidos por Jesús, porque ellos se creían santos, se creían sabios, y Jesús les pone de manifiesto que su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento no es mayor al de Dios y que su conducta soberbia
no los va a llevar a la santidad. Hoy, hoy pareciera que hay muchos sabios en el mundo. Hoy pareciera que hay muchas personas que conocen demasiado. Es más, hablando en el tema de Dios, hay muchas personas que creen que Dios es su servidor, que ellos truenan los dedos y Dios inmediatamente baja y hace lo que ellos quieran. Hay personas que piensan que tienen todas las respuestas del mundo, que piensan que todo tiene una lógica razonable desde lo natural y niegan abiertamente lo sobrenatural, niegan la eternidad. Para ellos no es esta sabiduría. Aquellos que piensan que son muy teólogos, muy filósofos, aquellos que piensan que han pasado mucho tiempo en la iglesia, en los grupos y que tienen un mayor conocimiento que los demás, hoy la palabra de Dios nos dice que eso no es verdad. Nada más alejado de nuestra realidad. Entonces, el Papa Francisco, advirtiéndonos de esto, pues nos enumera por lo menos dos grandes peligros que existen en este camino de la santidad. Estos dos peligros dan lugar a un elitismo, a pensar que somos un pequeño grupo de iluminados, donde yo soy el centro de todo ello y donde lo que yo digo es prácticamente palabra de Dios. Esos grupitos donde evangelizar no es otra cosa más que etiquetar. Tú eres pecador, tú no, tú sí, tú no, tú sí entras, tú no entras, tú sí sabes, tú no sabes. Que Dios nos libre de ser jueces de nuestros hermanos. Que Dios nos libre de decidir quién sí y quién no, porque ahí nos estamos equivocando. Y bueno, el primer enemigo contra la santidad o contra este camino de santidad es el gnosticismo actual, la corriente gnóstica, porque encierra muchas cuestiones subjetivas que dejan las cosas a la idea propia de lo que es o no es, a nuestras propias experiencias. El gnosticismo no es otra cosa más que todo viene de la mente. No hay nada real. La felicidad existe solo si existe en tu mente. Es más, no existe el pecado. Solamente algo es pecado si tú lo ves como pecado. Si lo ves como bueno, adelante. Lo que decíamos el día de ayer. Si algo te hace alegre, hazlo. Si algo te hace feliz, adelante. El problema es cuando lo que a mí me hace feliz, a otro lastima. Cuando lo que para mí es bueno, para otro es malo. Cuando lo que para mí satisface todas mis necesidades, a otro denigra en su dignidad. Así es el gnosticismo. El gnosticismo nos habla de visualizaciones, de iluminaciones, nos habla de encontrarnos a nosotros mismos en el interior. El gnosticismo prácticamente nos habla de que la salvación de nosotros viene de nosotros mismos, desde dentro. De ahí que vengan prácticas de visualización, de ahí que vengan prácticas de yoga también, el encontrarte contigo mismo, de encontrar esa energía, el yin y el yang, que es otra de las corrientes del gnosticismo, hoy disfrazados de nueva era, donde habla de que en nosotros habita el bien y el mal. ¿Cuál de los dos ganará? Aquel que alimentes más. Eso dice el gnosticismo. Eso dice la nueva era, que se contrapone con el cristianismo. Mientras prácticas como el yin yang, el yoga, el reiki y otro tipo de técnicas que quieren hacer que te encuentres a ti mismo y convertirte en un ser iluminado o en un ser de luz y dicen que no necesitas a Dios o lo denominan como el todo, como el gran poder u otros nombres que le dan, la iglesia y el cristianismo nos dicen que necesitamos a Jesucristo para salvarnos, que necesitamos de su presencia, que necesitamos de su gratuidad, porque a final de cuentas el gnóstico no es otra cosa más que una superficialidad vanidosa. En la religión todo es intelectual, todo viene desde la mente. Los más preparados son los iluminados. Los que tienen más mente, más cerebro, más ideas, más iluminación, son los mejores, son los que llegan hacia la santidad. Y hoy pareciera que así es.
Si no tienes mucho conocimiento, no eres nadie, ¿sí? Hoy muchas veces, inclusive dentro de la iglesia, nos atrevemos a despreciar a las personas que solo rezan el rosario. Pues esa viejita, ¿qué hace? Pues nada más reza el rosario y ya, oh, entonces ella no sabe. Bueno, ese es un testimonio y sabemos que la oración del rosario es muy poderosa para la salvación del mundo. Pero a veces nosotros o despreciamos cuando sabemos o nos sentimos despreciados cuando no sabemos, ¿sí? Entonces, el gnosticismo en eso se basa. Se aprende a vivir teología y santidad, que son un binomio inseparable. No podemos desprender uno de otro. Y el segundo enemigo de la santidad es eh, el pelagianismo actual. ¿Qué es el pelagianismo? Bueno, allá por el siglo V había un monje llamado Pelagio. Este monje negaba la doctrina del pecado original, afirmando que la gracia no era una necesidad o no era algo gratuito que se nos daba, sino que lo merecíamos por el esfuerzo que hacíamos en la práctica de la fe, ¿sí? Entonces, la salvación, según Pelagio, no viene por gratuidad de parte de Dios. La salvación, según él, viene por mi propio esfuerzo, por mi disciplina, por mi paso constante. Entonces diría, yo soy santo por mi esfuerzo, porque yo me lo merezco. Esto se convierte entonces en un concurso de merecimientos. ¿Quién merece ser santo? La iglesia dice, nadie merecemos ser santos, pero Dios, en su infinita misericordia, ha querido por el bautismo darnos la gracia de la santidad, darnos la gracia de la vida eterna, ¿sí? Hay personas que aún piensan que somos justificados por nuestras propias obras. Yo hago mucho bien, hago obras de caridad, voy y visito enfermos, ¿sí? No me interesa Dios, no me interesa nada que tenga que ver con Dios, con que yo haga bien en el mundo, con eso. Pues no. La santidad, la salvación, la vida eterna, de ninguna manera vienen por obras. Las obras son reflejo de mi relación con Dios. Las obras son reflejo de la misión que Dios me da. Las obras son reflejo de la amistad que yo tengo con Dios. Pero la gracia, la salvación, la santidad solamente puede venir de parte de Dios. ¿Y dónde encontramos a Dios? Indudablemente que en el sacramento de la Eucaristía, donde está Él de una presencia real, viva, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, con su realeza. Esa es nuestra fe, esa es nuestro dogma de fe. Es ahí donde nosotros recibimos la fuerza para poder hacer estas obras. El Catecismo de la Iglesia Católica dice aquí, nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y de la voluntad y que frente a Dios no hay mérito alguno por parte del hombre. Es algo así como quienes tenemos la fortuna de tener hijos, en muchas ocasiones les pedimos que hagan un esfuerzo y los vamos a premiar. ¿Sabes qué? Si me obtienes una calificación de 9, te voy a llevar al cine a ver tal película. Nosotros vemos que se esfuerza, nosotros vemos que hace lo posible, pero no sacó un 9, sacó un 8. ¿Qué le decimos? Bueno, pues vamos, ¿no? Le echaste ganas, hiciste el esfuerzo. Pero más aún, a veces aunque el hijo no haga nada, nosotros ahí estamos cumpliendo con ellos. ¿Por qué? Por amor, porque los amamos, porque no tenemos corazón para abandonarlos a su suerte, porque ante cualquier necesidad que tengan, nosotros actuamos como padres. No nos detenemos a preguntarnos, ¿se lo merece o no se lo merece? Simplemente vemos que necesitan nuestra ayuda y se la otorgamos. Así es Dios, así es nuestro Padre amoroso, que nos da lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, ¿sí? Dice que ante estas dos posturas del gnosticismo y el pelagianismo, el cristiano ante todo está llamado a vivir la caridad,
pues el que ama ha cumplido el resto de la ley. Y dice, la santidad es un don de Dios inmerecido que se debe expresar en el amor a los hermanos. Entonces nosotros debemos tener cuidado con estas dos corrientes. El pensar que todo viene de la mente, que todo está dentro de nosotros, eso es completamente nueva era, ¿eh? Repito, Reiki, el yoga, chakras, horóscopos, todo eso, el yin yang, todo eso que nos dice que viene todo dentro de nosotros, que nosotros ya somos seres divinos, o como dirían en alguna frase, somos seres espirituales haciendo una experiencia humana. No, somos seres espirituales, pero somos seres humanos. No estamos haciendo una experiencia de nada. Aquí estamos purificándonos y por la gracia de Dios queremos estar en el cielo, queremos estar en la vida eterna. Hay muchos peligros de combinar este tipo de prácticas con el cristianismo, ¿sí? Alguien diría o alguien hizo una pregunta, ¿cómo es el cristiano o no, el cristiano gnóstico? No existe un cristiano gnóstico. Un cristiano que practica yoga ni es buen cristiano y ni es buen practicante de yoga. Un cristiano que hace otro tipo de prácticas misteriosas y espirituales que vienen de Oriente, no es un buen cristiano tampoco. Es un cristiano contaminado. Está uniendo la nueva era con las enseñanzas de Jesucristo. Mucho cuidado con no caer en esas trampas. Inclusive nosotros tenemos algunas cosas en casa muchas veces que hacen alusión a esta nueva era, como quien tiene un atrapasueños, como quien tiene esas tortugas de la abundancia. Hay quienes en su trabajo lo practican con la ley de la atracción. Tú piensa que vas a ser rico, los famosos mantras, las famosas afirmaciones de que estás constantemente afirmando algo, diciendo algún mantra y se te va a cumplir y se te va a hacer realidad. Eso es mezclar cristianismo con alguna otra idea de la nueva era, del gnosticismo. Mucho cuidado con caer en eso. Hacer una reflexión muy seria, una revisión, una introspección de nosotros y decir, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿De qué manera estoy buscando la santidad? ¿De qué manera trato de cumplir mi propósito en la vida? ¿De qué manera me estoy relacionando con Dios? Especialmente para ti, cristiano, cristiano católico que me estás escuchando. ¿Frecuentas los sacramentos? ¿La confesión? ¿La Eucaristía? ¿Estás casado por la iglesia? Todas esas son cosas que parecieran externas, pero que nos ayudan y nos dan un norte, un camino para ir cumpliendo con nuestro camino de santidad, que nos van indicando luces de por dónde necesitamos irnos. Dos enemigos sutiles de la santidad, ¿sí? Pensar que todo está en la mente y que todo está dentro de nosotros, cuando la realidad es que Dios nos otorga cualquier gracia que nosotros necesitemos. Hasta aquí la vamos a dejar en esta segunda reflexión. Vamos a terminar con una oración para que el Señor eh, entre en nuestro corazón, que nos dé claridad de pensamiento, que purifique nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y que nos vaya indicando por cuál camino debemos recorrer. Y aprovecho también para que todos aquellos que se han conectado, pues también atiendan nuestras necesidades espirituales, materiales y todo aquello que llevamos en lo profundo de nuestro corazón, que a veces no decimos, pero Dios sabe que ahí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dad gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna y maravillosa, tan excelsa que alcanza a todas tus criaturas, por la cual nos has llamado a la vida de santidad. Ayúdanos a conservar este magnífico don que nos regalas para vivir siempre en la alegría de tu reino. Que sepamos ser una comunidad que pueda ver tu rostro misericordioso en los demás y servirles con amor y alegría como tú nos has enseñado. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues muchas gracias a todos. El día de mañana nos vemos con la tercera reflexión de esta semana bíblica. Yo soy Noé Rodríguez, la voz católica de Salamanca. Hasta la próxima.